Para conocer los efectos de estas nuevas medidas, ya estamos en contacto con Alfredo Torne. Él es exministro, fue titular de la cartera de Economía y Finanzas. Señor Torne, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. ¿Qué tal, Valerie? ¿Cómo estás? Buenas tardes y un saludo para tu audiencia. Muy buenas tardes, señor Torne. Bueno, en principio sus comentarios sobre estos anuncios que se dieron ayer por la noche, que son estas restricciones focalizadas a nivel nacional, y hoy el ministro de Economía complementó, digamos, estas medidas con anuncios de entregas de bonos, pero además, por ejemplo, la postergación del pago del IGB, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la renta. ¿Cuáles son sus comentarios, señor Torne? A ver, yo pienso que no, creo que al gobierno no le quedaba otra opción que declarar la cuarentena. Qué bueno que hayan optado por una cuarentena focalizada, pero claramente la presión sobre nuestra infraestructura hospitalaria es enorme. Creo que todos sabíamos de que no entraba una persona más en las salas UCI, y esto pues nos ponía en un riesgo muy grave. Creo que lo importante aquí es no repetir los errores que se cometieron en marzo del año pasado, cuando se declaró una cuarentena, pero no se hizo más, no se hizo un seguimiento al virus, no se tomaron medidas para apoyar a la población, no se dieron suficientes bonos. Ahora creo que aplaudo la decisión del ministro de Economía de anunciar el bono inmediatamente. También aplaudo la decisión de postergar los pagos de Reactiva Perú y los beneficios tributarios. Creo que lo importante ahora y que siempre afecta al sector público es de que el sector público pues tiene que operacionalizar estas decisiones. Lo que sabemos es que el sector público es muy lento para entregar los bonos. Y es muy lento sobre todo en los procesos. Entonces yo creo que hay que poner los ojos ahí. Y también creo que hay que focalizarnos mucho en que ojalá esta cuarentena solamente dure 15 días y durante estos 15 días pues el gobierno pueda organizar el sistema de salud de tal manera que podamos ir abriendo. Claro, y ha sido una buena ayuda, una muy buena propuesta la de postergar el pago de impuestos como el IGB, el impuesto selectivo al consumo, porque justo hablando con algunos gremios decían, está bien, vamos a acatar las medidas del gobierno, son duras, pero son necesarias, pero también necesitamos otra ayuda, digamos, quizá de alivio tributario. ¿Ha sido pertinente este anuncio del gobierno? Mira, yo creo que es positivo el alivio tributario. Creo que nuevamente no le queda otra opción, o sea, no podemos pedir que las empresas sean afectadas de manera grave por una cuarentena y no ayudarlas en este proceso. Y son empresas pues que no van a estar generando ingresos y por tanto no van a poder pagar impuestos a la renta. Y lo mismo las personas pues no van a tener ingresos. Vamos a tener más desempleo y eso significa pues que el impuesto a la renta de las personas tampoco se va a dar. Lo mismo con el consumo. Si tenemos que la población vulnerable, que sabemos que es una población fundamentalmente informal, pues no va a tener los niveles de actividad que tenían antes, pues tampoco va a dar impuesto general a las ventas. Entonces yo creo que es bueno que el gobierno anticipe estas situaciones y no solamente dé alivio tributario, sino yo pienso que va a tener que dar ayuda en efectivo a la población vulnerable y a los que resulten desempleados y tengan bajos ingresos. Creo que hoy día las familias no tienen que comer y esto es una situación grave, ¿no? Sobre todo empezar a focalizar estas entregas, señor Torne, porque es un muy buen anuncio esa entrega de un bono de 600 soles para 4 millones y un poco más de hogares a nivel, enfocados en estas 10 regiones que están en una situación extrema. Pero cuando nos ponemos a revisar la situación de cómo ha sido el reparto de bonos el año pasado, nos damos cuenta que el segundo bono universal todavía no ha sido pagada al 100%. Entonces, allí hay cosas que ajustar para que la ayuda verdaderamente pueda llegar a las familias que así lo necesiten, ¿no? Mire, yo creo que el punto que usted hace es muy importante. O sea, hemos repartido 2 bonos. El primero fue un desastre por el tema
las aglomeraciones y las aglomeraciones en los mercados que eso resultó. El segundo se trató de hacer algo mejor, pero lamentablemente solamente se le pudo dar el bono a aquellos que tenían cuentas bancarias. Yo diría que en el tercero, ojalá que tengamos muy identificada a la población. En alguna otra oportunidad he dicho de que hay que tomar ayuda del ejército. El ejército puede ayudar a distribuir los bonos en los lugares alejados, sobre todo en los Andes o en las ciudades, asentamientos urbanos, donde es difícil acceder a los pobladores. Yo pienso que hay que pensar fuera de la caja y hay que realmente innovar en este proceso. Lo otro que también me gustaría decir es que el gobierno anterior tenía un sesgo en contra del sector privado. Yo creo que el sector privado tiene sistemas de geolocalización, tiene una infraestructura muy válida, y yo pienso que hay que pedirle a estas grandes empresas, y sobre todo las empresas logísticas, que nos ayuden a distribuir el bono y llegar a esta población, ¿no? Claro, es un partido que vamos a tener que jugar el tiempo que dure el sector público y el sector privado para poder llegar o llevar la ayuda a estos hogares vulnerables. Ahora, lo que hoy día mencionaba la primera ministra Violeta Bermúdez, es que pues las actividades se van a quedar en la fase 2 de la reactivación económica. Y no sé si usted ve cierto optimismo en las declaraciones del ministro Waldo Mendoza cuando dice que se espera que el crecimiento de este año sea 10% en el PBI. ¿Podría haber unas proyecciones a la baja? Mire, a ver, creo que nada está garantizado, ¿no? Nosotros tenemos una proyección antes de la cuarentena de 9.7 y en esa proyección tenemos un primer semestre muy flojo. Nosotros lo justificábamos por las elecciones, pero ahora con la pandemia, pues lo que vamos a tener es que no solamente va a ser el efecto de las elecciones, sino también va a ser el efecto de la cuarentena. Me da la impresión que vamos a estar más bajo del 10%. Ojalá que lleguemos al 10%, pero la verdad es que no lo creo. El MES ha sido muy optimista, particularmente con la ministra anterior, y creo que lo más importante ahora es ser realista y darle apoyo a la población para que todos podamos salir adelante de esta cuarentena, ¿no? Digamos, reforzar el programa Reactiva, porque también era otro de los pedidos, señor Torne, que se estaba realizando, ¿no? Que apuntaran más a las microempresas que, pues a nivel nacional, digamos, son estos tipos de empresas que generan mayor empleo, un 70% aproximadamente. ¿Podría ser una buena idea, digamos, renovar Reactiva Perú? Mira, yo creo que siempre es una buena idea. Recuerda que se anticipó de que el programa iba a ser de más o menos 13% del PBI y no llegó a eso. Lo que se hizo, el Reactiva, que fue otorgado por intermedio del Banco Central, fue muy exitoso, pero el FAE que fue encargado a COFIDE fue muy complicado, lleno de trabas. Me parece que en este momento lo que el gobierno tiene que hacer, primero yo diría, es extender el plazo del Reactiva. El Reactiva hoy día tenía un año de gracia y después empezaba a pagar a partir del segundo año. Me parece que pues, se podría extender eso a 2 años de gracia. Ajá. Y también me parece que deberíamos de buscar, como dice usted, llegar a la pequeña y mediana empresa, pero no todo es simplemente cuestión de darles deuda. Me parece que hay que ayudarlas con capital de parte de COFIDE, por ejemplo, capital que se utilice para desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la innovación y la digitalización. Creo que las MIPES no tienen ese dinero para invertir en estos desarrollos y sí los podría conseguir por intermedio de ayudas del sector público. También las MIPES son las que más han sufrido con el tema del empleo, son las que más despidieron al comienzo y las que más recontrataron. Y yo pienso que darle mayor flexibilidad a los trabajadores para que puedan hacer horarios partidos, puedan negociar reducción de salarios, en fin, que se haga un menú de parte del Ministerio de Transportes, de Trabajo, que en mi opinión siempre opera como si estuviésemos con una economía a pleno empleo,
y no apoya al trabajador. El decirle a las empresas no puedes negociar con tus trabajadores significa que a la empresa no le queda otro recurso que despedirlos, y a eso es que llegamos en la primera cuarentena, ¿no? Vamos entonces a esperar cuáles son las novedades del gobierno en el tema del empleo. Le agradezco muchísimo, señor Alfredo Torne, que nos haya acompañado esta tarde, muy gentil. El ex ministro de Economía estuvo con nosotros y nos vamos inmediatamente a un corte. Regresamos con más aquí en Economía para Todos. Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Los gremios se pronunciaron tras estas nuevas medidas de cuarentena a nivel nacional y de forma focalizada. Ante las nuevas restricciones, los empresarios, este caso de Gamarra, expresaron su preocupación ante una nueva cuarentena debido a que ya con el primer confinamiento, las empresas del principal emporio comercial textil quebraron en un 40% ante la imposibilidad de acceder a programas como Reactiva Perú o FAEMIPE. A través de un comunicado, indicaron que darle nuevamente la espalda a los microempresarios sería condenar la economía nacional a otro año en cifras en rojo. Ante ello, han propuesto implementar medidas económicas de reactivación para el sector, incluyendo que las compras del Estado lleguen también a los microempresarios. Además, han pedido de forma urgente instalar una mesa de trabajo con diversos sectores del Ejecutivo, con la participación de los empresarios de Gamarra y otros conglomerados para determinar acciones de reactivación que, por cierto, ya fue anunciado hace algunos minutos por el ministro de Economía, Waldo Mendoza. Y bien, vamos a hablar con uno de los representantes de los conglomerados. Él es Román Nazario, representante, por supuesto, de la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda. Señor Román, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Bueno, en principio conocer, señor Román, sus opiniones, sus reacciones sobre estas nuevas medidas que dio ayer el gobierno. Hoy se complementaron un poco, que, digamos, afectan de manera directa a los centros comerciales, las galerías como Mesa Redonda y Gamarra. Sí, bueno, tenemos pues que comentar que nosotros vamos a paralizar al 100%. Con estas medidas. La paralización va a ser total, acatamos las disposiciones, pero nosotros queremos dejar en claro de que durante el gobierno anterior y el año pasado, precisamente, se aplicaron medidas similares, pero no dieron resultados esperados. Esperamos sinceramente que en esta oportunidad pueda existir un equilibrio entre economía y salud, que permita que las autoridades locales y el gobierno central pueda llevar a cabo una gestión responsable y no se abandone a la zona comercial más importante del centro de Lima, que es Mesa Redonda. Sabemos, por ejemplo, señor Román Nazario, que esta situación es distinta a la que vimos en marzo, abril del año pasado, cuando quizá muchos de los empresarios ahora en Mesa Redonda tenían sus ahorros, ¿no? Su guardadito. Hoy, y hemos visto que en los meses del 2020 han tenido que hacer uso de esos ahorros para poder pagar el alquiler, pagar a los trabajadores, comprar la mercadería si es que pudieron, pero ahora la situación los agarra, digamos, prácticamente con los bolsillos vacíos. ¿De qué manera podría impactar eso a los comerciantes? Es decir, ¿tienen alguna cifra estimada de cuántas galerías podrían cerrar con estas nuevas medidas? Sí, por supuesto. Nosotros ya venimos golpeados del año pasado por la situación general de la pandemia. Hemos tenido reducción del 40% de nuestros ingresos, perdón, el 60% de nuestros ingresos en ventas brutas comparadas a pre-pandemia, por ejemplo, en la campaña navideña. De los 20 millones que vendíamos, solamente hemos alcanzado raspando 9 millones según los estimados que tenemos de la campaña 2020. Esto es pues el factor pandemia, el factor de desorden social, aglomeración, el desgobierno local, y ahora pues nos encuentran con una reducción muy probable del 30% de los que hemos quedado, porque de los 18.000 que éramos inicialmente, únicamente pues estamos operando el 60%, ahora vamos a hacer el 58% sin operar, calculamos luego de este periodo que se ha anunciado de cuarentena, porque hay que recordar que el FAEM fue muy complicado.
no accedieron muchos microempresarios, los importadores medianos, los importadores grandes como nosotros. Hemos accedido al Reactiva, nos ha ayudado en algo, pero ante esta situación y ante la incertidumbre que vivimos económica, porque el dinero no sirve si no se invierte y nos genera costos y tenemos que cumplir pues con mucha gente. Entonces, estamos tratando de proponer que haya una ampliación en el tema del Reactiva, por lo menos en el periodo de gracia 2 años, porque no sabemos los resultados que pueda arrojar esta primera medida, ¿no? Ajá. Si se extiende, si no se extiende. Ahora, con esta afectación a esta cantidad de galerías, que es el 58%, más o menos, y no sé si usted nos podría compartir esa cifra, ¿cuántas personas que trabajan en Mesa Redonda podrían perder su trabajo en estos meses, en estas semanas? Claro, nosotros somos en el conglomerado 129 galerías, que somos bastante grandes, ¿no? Entonces van a dejar de operar algo de 70 galerías más o menos, quedaremos 58. Esto viene a transformarse en números en que por lo menos 30 a 40 de los 70.000 trabajadores que cerraron el año 2020, porque cabe recordar de que nosotros como microempresa somos quienes más hemos recontratado, a pesar de no contar con una flexibilidad laboral, a pesar de que el régimen de trabajador MIPE no flexibiliza mucho el tema laboral, somos los que más hemos recontratado, pero no tenemos acceso a políticas en las que nos pueda apoyar el Ministerio de Trabajo acerca de reducción de horas de trabajo, acerca de flexibilidad de temas laborales, acerca de negociaciones de sueldos o salarios. Entonces, todo esto hace una suma de que fuera de toda esa situación formal en la que nos vemos atrapados, promedio sus 30.000 personas que van a dejar de laborar en este momento. Ahora, señor Román Nazario, ¿cómo es que ven estos primeros 6 meses del año en Mesa Redonda? Sabemos que ustedes importan productos, se viene la campaña escolar, que ahora va a ser distinta, el Día de la Madre, el Día del Padre. Estos 6 meses del año, estos primeros 6 meses, ¿Mesa Redonda va a vivir del stock de los productos que le sobraron el año pasado? En gran parte sí, porque hay factores internos y externos. Este año es un año típico comercial porque no cuentan las campañas habituales, no vamos a tener campaña escolar. Por ejemplo, la pequeña campaña que se hace por el Día de San Valentín tampoco va a poder darse porque vamos a estar en cuarentena. La campaña para el Día de la Madre es incierta porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo del tema de la pandemia, ¿no? Y las normas que pueda tomar el gobierno. Y tenemos los factores externos, que claro, hay unos grandes trastornos en lo que es transporte marítimo, también la estacionalidad del Año Nuevo Chino, que es nuestro principal proveedor. Se suman muchas cosas. Los primeros 6 meses únicamente creo que se va a vender la mercadería que existe en el país. Esperamos entonces novedades, señor Román Nazario. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Él es representante de la Cámara de Empresarios y de Comerciantes de Mesa Redonda. Hasta aquí, pues cerramos nuestro programa Economía para Todos. Nos despedimos nosotros, no sin antes hacerles las recomendaciones de siempre: mantener la distancia, el uso correcto de la mascarilla y la desinfección constante de manos. Esta es una etapa que merece el apoyo de todos nosotros. Lo que usted hace va a tener impacto en la economía de alguna familia. Cuídese. Nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde.